del Señor en la primera lectura de este día dice que en aquellos días Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarán Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré crecer sobremanera. Esa palabra es para nosotros. Tal vez le creemos muchísimo a los detractores, es decir, a las personas que nos quieren hacer daño, a las personas que nos tienen envidia, a las personas que tienen celos de nuestros logros, a las personas que quisieran vernos arruinados. Tal vez les creemos mucho a esas personas. Hay que quitarle la fe a esas personas. No crean en esas personas. No crean en esas personas. Sería devastador creerle a esas personas. A ese que no te quiere, a ese que te tiene envidia, a ese que le dan celos de tus logros, a ese que se ha convertido en un detractor. Y creerle más a la palabra del Señor. Dice el Señor, y se lo dice a Abraham: serás padre de muchedumbre de pueblos. Y Abraham era un viejo, un anciano, con una esposa estéril. Es decir, Dios le está diciendo algo que va en contra de todo pronóstico lógico. Y seguramente la lógica de tus pronósticos no se parecen a lo que Dios te dice. Entonces Dios te dice: te haré padre de muchedumbres, te haré representante de muchedumbres y te haré crecer poderosamente a ti y a tu descendencia. ¿Tú no crees? Y le crees más al envidioso, al detractor, al celoso, al que no te quiere. ¿Le crees más a ese? Y yo te invito en esta noche a que le creas a la palabra del Señor, que Él nos quiere engrandecer de manera extraordinaria, que Él nos quiere engrandecer más allá de lo que imaginamos. Diga después de mí: el Señor me quiere engrandecer más allá de lo que imagino para mí. Y luego, hermanos, en el Evangelio, voy a leer el texto. Dijo Jesús a los judíos: en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Es una promesa que hace el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 51. Es una promesa. En verdad les digo, créanme, les aseguro, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Ese es el encabezamiento del Evangelio de este día. Y yo quisiera hablar un poco. Creo que hace menos de un mes estuve hablando de las promesas que hay que reclamar de parte de Dios, pero ahora hablo de las promesas de Jesús en el Nuevo Testamento. Y la primera promesa que hace Jesús en este orden que tengo es: vengan a mí
los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Es una promesa. Usted la reclama. ¿Se la reclama a quién? Al que se la hizo. ¿Y quién se la hizo? Jesús. Jesús. Y hemos dicho que Jesús, el Señor, no habla por hablar. Entonces, si te promete que en Él hay descanso y que debes ir a Él, en tus momentos de mayor cansancio, busca del Señor. Yo creo que hoy la mayoría de los seres humanos trabajamos bajo presión. La mayoría de los seres humanos vivimos muy agotados. La mayoría de los seres humanos vivimos muy cansados, y cansados no solamente en el área física, estamos muy cansados mentalmente. Y ese cansancio mental por la cantidad de ocupaciones produce un gran estrés. En palabras de hoy el Señor pudiera decirte: vengan a mí, o ven a mí que estás estresado, que yo te quitaré ese estrés. Ven a mí que estás deprimido, que yo te quitaré esa depresión. Ven a mí que estás ansioso, que yo te quitaré esa ansiedad. Fíjense que la depresión es consecuencia de las heridas del pasado. Ustedes lo saben, ¿verdad? Que el estrés es consecuencia de las múltiples tareas del presente, y que la ansiedad es consecuencia de las angustias frente al futuro. Y ahí están las tres grandes enfermedades mentales de nosotros los seres humanos. La depresión, fruto de las heridas del pasado. Por eso hay que decirle permanentemente al Señor: sana mis heridas. Cantemos: sana mis heridas, Señor. Y luego el estrés, consecuencia de tantas tareas. Y Jesús se lo dijo a Marta: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Marta era multitarea. Solo una es importante. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. A veces estas prisas, estos afanes que no nos permiten saborear la vida, que no nos permiten disfrutar este presente, pues hacen que nosotros entremos en un tremendo estrés. Vengan a mí todos los que están estresados, que yo los voy a desestresar, dice el Señor. Y luego, frente a la ansiedad, hay un desorden, un trastorno de ansiedad en muchos de nosotros, porque nos preocupamos excesivamente por lo que va a venir, porque le tenemos cierto miedo al futuro. Y el futuro hay que confiárselo al Señor, está en las manos de Dios. El Señor provee, y provee en medio de la prueba. Y yo hoy les doy testimonio de esto. Creo que hace 8 días les dije que quienes me quisieran ayudar para los gastos de Semana Santa y las flores. Y le decía a Norberto ahorita, antes de comenzar: Norberto, estamos viviendo de la providencia. El Señor nos está dando lo necesario para cada día. Entonces no hay por qué agobiarse. El Señor nos da lo necesario para cada día. Cada día trae su afán. A cada día le basta con su disgusto. El Señor ha prometido darte descanso en medio de tu depresión, de tu estrés, de tu ansiedad. Él sana nuestras heridas. Él llena nuestro corazón de confianza. Él nos enseña a poner la atención en lo esencial. María ha escogido la mejor parte, nadie se la quitará. Hay una segunda promesa de Jesús. Dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 13, que el Señor no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas.
¿Qué significa eso? Que lo que a ti te está pasando es porque puedes con ello. Así que no te quejes. También me invita a mí a no quejarme. Si está pasando lo que está pasando en tu vida, es porque puedes con ello. Si no pudieras con ello, el Señor no permitiría que eso pasara. Por eso, las peores batallas se las dan a los mejores guerreros. Alabado sea el Señor. Tercera promesa de Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre. Comernos a Jesús no es solamente comulgar. Comernos a Jesús es comernos su proyecto. El que se come el proyecto de Jesús. ¿Cuál es el proyecto de Jesús? Un proyecto de amor, de servicio, de perdón. El que se come el proyecto Jesús de Nazaret no morirá para siempre, vivirá eternamente. Yo quiero vivir para siempre, se los confieso. Yo no quiero que la muerte al final me aniquile completamente. ¿Quiénes de ustedes quieren trascender? Levanten la mano. Queremos trascender. Yo no quiero quedarme atrapado en la oscuridad de un cajón. No quiero quedar atrapado en la oscuridad de un cajón. Pero Jesús me ha prometido que si como de su cuerpo y bebo de su sangre, viviré para siempre. Es decir, que me coma su persona, su doctrina, su mensaje, su proyecto. Por eso cada vez que comulgamos, lo que estamos haciendo es decirle a Dios: me como tu proyecto, me bebo tu proyecto de amor, tu proyecto de servicio, tu proyecto de perdón. Esta semana, ayer que tuvimos una jornada de reconciliación importante, de 7 a 11 de la noche, fíjense, una persona me decía: padre, yo tengo serias diferencias con otra persona, pero yo quiero comulgar en esta Semana Santa. Y tengo mucho resentimiento en mi corazón frente a cierta persona. ¿Yo puedo comulgar? Y le dije: no puedes comulgar. Porque para comerte el proyecto Jesús, tienes que perdonar. A veces nosotros creemos que, a veces le hacemos el acento a muchas cosas de orden moral que a la hora de la verdad no son tan importantes. Y se nos olvida hacerle el acento a las cosas de orden existencial que sí son importantes. Y el perdón no es de orden moral, el perdón es de orden existencial. Y al final fue muy bonito porque le dije: ¿tú qué quieres más en tu vida? ¿Ese resentimiento que experimentas o la comunión que deseas recibir? Me dijo: pero claro, padre, yo quiero la comunión. ¿Cómo no voy a querer más la comunión? Yo entonces renuncia a ese resentimiento. Echa fuera de tu vida ese resentimiento para que te comas el proyecto Jesús. Y le dije al final: y mira, si tú te comes a Jesús coherentemente, porque estás perdonando, amando y sirviendo, no morirás para siempre. Tendrás vida eterna. No te aniquilará la muerte, no te quedarás atrapado en la oscuridad de un cajón. Resucitarás. Y me decía: ¿por qué dice usted, padre, eso? Yo: porque el Señor nos prometió que quien come su carne y bebe su sangre tiene la vida eterna. Alabado sea el Señor. La cuarta promesa que nos hace Jesús es: me voy a prepararlos un lugar. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Me voy a prepararos un lugar, dice: no se inquiete vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias.
me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare el lugar, volveré y os llevaré conmigo, a fin de que donde yo esté, estéis también vosotros. Y eso es muy esperanzador. Yo siento que Jesús se ha adelantado a preparar un lugar para mí, también para ti. Yo siento eso. Y reclamo esa promesa. Y le digo a Jesús, Jesús, yo sé que estás en el Padre preparando un lugar para mí, porque así lo has dicho en el Evangelio de Juan 14. Me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare el lugar, o sea que cuando nosotros lleguemos a la eternidad, va a estar la habitación eterna preparada por Jesús para nosotros. Eso es muy hermoso. No nos la va a preparar ningún ángel, no nos la va a preparar ningún familiar que se adelantó. Nos la va a preparar, nos la está preparando Jesús, y cuando lleguemos encontraremos una habitación eterna preparada por Jesús. El quinto punto, la quinta promesa, dice Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 15, el que permanece unido a mí puede dar mucho fruto. Diga después de mí, si permanezco unido a Él, puedo dar mucho fruto. Yo creo que muchas veces nosotros nos quejamos que nada nos sale. Tal vez muchas personas se quejan que nada les sale, que nada les funciona, que nada les florece, que nada les produce. Y yo pregunto si esas personas que hoy están diciendo que nada les sale, que nada les florece, que nada les produce, están unidas a Jesús. Porque uno unido a Jesús da fruto. El sarmiento que se aparta de la vid se seca, pero el sarmiento que está unido a la vid da frutos. Frutos espirituales, frutos intelectuales, frutos afectivos. Porque no estoy hablando solamente de resultados materiales. Hay muchos tipos de frutos. Frutos afectivos, frutos intelectuales, frutos espirituales, también frutos materiales. Pero para poder dar frutos es necesario estar unidos a Jesús, y Él lo ha dicho en esta quinta promesa: el que permanece unido a mí da mucho fruto. Sexta promesa: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es una promesa que nos ha hecho Jesús. Y es muy lindo porque cada vez que nos sintamos solos, recordemos esta promesa. Muchas personas nos quejamos o se quejan de soledad. Padre, me siento muy solo, me siento muy sola. Tal vez no han escuchado esta promesa que dice el Señor: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Padre, pero yo no hablo de Dios, yo quiero es un pollo, yo quiero es una polla. Bueno, ya eso no es problema mío. Yo lo único que puedo resolverte es tu área espiritual. Ahora no me ponga a tener un banco de datos de mujeres varadas y de hombres solteros. No puedo. No, pero sí es rico tener una compañía de una persona. Eso sí es rico, es importante. Pero no puede ser determinante para tu felicidad. Escúchame esto, sí es rico, sí es importante, inclusive la palabra del Señor enseña, no está bien que el hombre esté, eso sí se lo saben, ¿no? Qué bien, ustedes se saben lo que les conviene, pero es rico y es noble y es bueno y es grato, pero no puede ser determinante para tu felicidad. Y finalmente, pues hablo de estas promesas de Jesús por el Evangelio de este día, porque Jesús nos hace una promesa en el Evangelio de hoy. En verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Guarda la palabra. Y guardar la palabra es practicar la palabra, es vivir la palabra, es actuar de acuerdo a la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. La luz de mi camino eres tú, Señor.